Buenas noches. Para introducir el tema de los entornos de ejecución confiable, bueno, básicamente tenemos que considerar que estos entornos de ejecución son una parte integral de los procesadores modernos, o deberían ser una parte integral de los procesadores modernos, ya que esto nos asegura que nuestra aplicación o nuestro código fuente sean confidenciales y sean, por decirlo de alguna manera, a prueba de ataques de manipulación o de robo de identidad o de robo de datos en sentido general. Sin embargo, aunque es muy importante este tema de la confidencialidad y tener un ambiente seguro de programación, surgen retos a la hora de integrar estas características con otras cualidades que deberían tener los sistemas. Uno de los retos que vamos a mencionar en este trabajo escrito es la escalabilidad y por otro lado, la... Y este problema también surge con el almacenamiento masivo de información, como por ejemplo puede surgir con el Internet de las cosas. En cuanto al reto de la escalabilidad o de la integración con la escalabilidad, vamos a hablar del caso de Sexscale, el cual es un ambiente de programación o de entorno de ejecución confiable que se propone y que este se propone como una solución para el caso de SGX de Intel, el cual en 2021 se llegó a descontinuar porque no se logró escalar a más de 256 megabytes de memoria, ya que los gastos en hardware superaban los beneficios. Habían soluciones en el mismo Intel o de otros vendedores terceros que eran mucho más escalables que el SGX. Sin embargo, no garantizaban o no ofrecían la seguridad o el ambiente de ejecución seguro que SGX solía ofrecer. Y se perdía esta protección contra los atacantes. Se dice que en los últimos años no había ninguna industria o academia que había logrado tener escalabilidad, asimismo de protección contra el hardware. Y por otro lado, vamos a mencionar el tema también de TEDA, el cual es un entorno seguro de ejecución que se basa en blockchain, en almacenamiento en nube y en el uso mismo del SGX de Intel. El caso de TEDA se propone por la popularidad del Internet de las Cosas, ya que se tiene una cantidad inmensa de datos generados por segundos, estos datos siendo sensibles a atacantes para su propio beneficio. Tales ataques pueden ser manipulación de datos, inyección de datos maliciosos en una base de datos, fraude de identidad o robo de identidad, entre muchos otros. Entonces, para proteger los datos generados por el Internet de las Cosas de estos atacantes, se recomienda, o varios métodos ya utilizan el método de almacenamiento remoto en la nube. Sin embargo, utilizar únicamente el almacenamiento en nube puede comprometer la seguridad, ya que al verse la nube o el almacenamiento en nube comprometido, esto deja abierto la posibilidad a que los atacantes puedan robar la información. Bueno, ¿y entonces qué es un entorno de ejecución confiable? Imaginemos un procesador no como una sola oficina abierta, donde todos los trabajadores ven lo que hacen los demás, sino como una oficina que posee dentro una caja fuerte. Bueno, pues esa caja fuerte sería el entorno de ejecución confiable, un área segura dentro del procesador principal, la cual busca garantizar dos cosas. En primer lugar, confidencialidad, que nadie fuera de la caja pueda leer lo que hay dentro. Y en segundo lugar tenemos la integridad, que nadie pueda modificar lo que hay dentro sin que nos demos cuenta. Pero entonces, ¿cómo sabemos que la caja fuerte que tenemos es la real y no una falsa? Pues aquí entra el concepto de cadena de confianza, la cual se deriva a partir de una raíz de confianza. Pensemos en esa raíz como una llave maestra inmutable grabada físicamente en el silicio del chip durante su fabricación. Si el hardware valida el primer software que arranca en el procesador, ese software valida el siguiente, y así creamos una cadena ininterrumpida de confianza. Sumado a lo anterior, tenemos el aislamiento por hardware, una separación física y lógica entre el mundo normal y el mundo seguro. Esta división evita que un compromiso en el mundo normal afecte al mundo seguro. Este aislamiento junto con la cadena de confianza crea una barrera impenetrable que protege la información crítica dentro del entorno de ejecución confiable. Ahora, ¿cómo se ve esto en la actualidad? Pues hablemos de dos arquitecturas dominantes. En primer lugar tenemos ARM Trustzone, una tecnología que probablemente todos tenemos en nuestro bolsillo ahora mismo, la cual divide el procesador en dos estados virtuales, el mundo seguro y el mundo normal. Para movernos entre ambos mundos existe un componente de software llamado monitor seguro, el cual actúa como una puerta de seguridad gestionando el paso.
Es un modelo robusto, pero suele ser criticado al tener un solo mundo seguro para todas las aplicaciones confiables. Por otro lado, tenemos la innovación de RISC-V, que al ser una arquitectura abierta, permite soluciones más flexibles como Keystone, el cual utiliza características de hardware llamadas primitivas de protección de memoria física, o PMP, permitiendo al monitor de seguridad aislar la memoria dinámicamente para cada programa. Es decir, podemos crear múltiples cajas fuertes según se necesiten. En cuanto a SexScale, esto es un proyecto que nace como una propuesta para ofrecer un entorno de ejecución seguro y a su vez escalables, con ideas basadas en un alcance de leer primero, verificar después y brindando una encriptación completa de la memoria principal, es decir, sin dejar regiones inseguras en todo el espacio de direccionamiento. Esta metodología de leer primero y verificar después es diferente a los enfoques tradicionales en cuanto al envío de datos en temas de arquitectura. Y de acuerdo con estos autores, no hay retrocesos. Y si se llegaran a enviar datos maliciosos, esto se refiere como un evento catastrófico que desconecta o apaga completamente el sistema. Esto permite la creación de un esquema donde los datos llegan directamente al CPU con una llave privada de encriptación. Empieza a utilizar la data mientras espera para verificar el hash encriptado. Es decir, los datos se reciben junto a una llave y eh, los datos empiezan a ser utilizados por el CPU aun cuando se está desencriptando la información. Sexscale apuesta por este tipo de encriptación a nivel de página para lograr un encriptado de la mayoría del espacio de direccionamiento, como se mencionó ya. Esto lleva a unas principales contribuciones. El diseño de un mecanismo escalable de protección de la integridad donde se divide el espacio de direccionamiento en dos secciones, una región de 128 megabytes tradicional y una región de 512 gigabytes con un conjunto de códigos de autenticación para los mensajes entrantes. También se obtiene una tabla de páginas segura y de bajo overhead, un esquema de ejecución en el que los mensajes entrantes que llegan junto a una llave son inmediatamente redirigidos sin verificación y que son inmunes a este tipo de ataques de usar al verificar. También se ofrece un análisis detallado de rendimiento y escalabilidad. El sistema se propone como escalable a 512 gigabytes, cosa que SGX en Intel no lo logró, se quedó estancado en 256 megabytes. Pasando al proyecto de TEDA, esto es más orientado al tema de Internet de las Cosas y dirigido a la estrategia de almacenamiento en nube. Sin embargo, existe el punto de fallo que cuando el almacenamiento se centra únicamente en la nube, esta puede ser comprometida y atacada. Entonces, TEDA resuelve este fallo con una tecnología de blockchain en lugar de un almacenamiento centralizado. El blockchain provee almacenamiento en una red de nodos distribuidos y estos están ligados a algoritmos de encriptado para proteger los datos. Este esquema de protección y privacidad se ofrece para redes en hogares con dispositivos inteligentes y esto protege lo que son datos eléctricos, es decir, eh, datos de dispositivos del hogar, por ejemplo. De esta forma se asegura la protección de los datos, sin embargo, no se garantiza el almacenamiento masivo. Esto hablando únicamente del blockchain. Eh, aunque los atacantes no puedan manipular ni obtener directamente los datos en el blockchain, estos pueden ser inferidos con base en el flujo de datos del blockchain o en el tráfico, básicamente. La mejor opción la opción que ofrece TDA es la combinación del blockchain y el almacenamiento en la nube. Esto porque las operaciones de IoT pueden dividirse en tres partes: el procesamiento de los datos, el almacenamiento de los datos y la verificación de los datos. Entonces, TEDA ofrece una solución para cada sección. Tenemos lo que es la verificación de datos. Esta es ejecutada únicamente en el blockchain, que es la parte que está encriptada básicamente. Tenemos la parte del almacenamiento de los datos, que para esto se utiliza el almacenamiento en la nube,
para lograr un almacenamiento masivo. Y la parte del procesamiento de los datos se utiliza el enclave SGX de Intel mencionado anteriormente para promover o ofrecer más bien estas opciones, esta opción de ejecución de código en un entorno de ejecución confiable comercial. Hasta hace poco la seguridad se centraba en la CPU, pero hoy en día el procesamiento pesado como el entrenamiento de inteligencia artificial o cálculos científicos ocurren en la GPU. Y aquí teníamos un vacío de seguridad enorme, ya que ¿de qué sirve encriptar los datos en el disco si al enviarlos a la tarjeta de video para procesarlos viajan sin seguridad alguna? Pues aquí es donde entra Nvidia H100, la primera GPU con capacidades de computación confidencial nativa. Según nuestra investigación basada en la documentación técnica proporcionada por la misma Nvidia, esta arquitectura implementa tres mecanismos clave. En primer lugar, una raíz de confianza grabada en el silicio, lo que permite a la GPU tener su propia identidad criptográfica quemada en el chip, permitiendo que al arrancar verifique que el firmware esté firmado por Nvidia, y si alguien altera el driver, la GPU simplemente no arranca. Luego tenemos la protección de datos en tránsito, y es que la conexión física entre la CPU y la GPU suele ser vulnerable a que alguien conecte un dispositivo para espiar los datos. Entonces la H100 utiliza motores de encriptación para encriptar todo lo que entra y sale de la GPU. Sumado a lo anterior, esta arquitectura cuenta con bounce buffers, uno de los conceptos más interesantes. Como la GPU no puede acceder libremente a la memoria protegida de la CPU, utilizan una zona intermedia llamada bounce buffer, donde la CPU pone datos encriptados, la GPU los toma, los desencripta, los procesa, encripta el resultado y lo devuelve, de modo que los datos nunca llegan a estar expuestos. Para ir cerrando, debemos aclarar que estos sistemas no son invulnerables. Uno de los desafíos que enfrentan estos sistemas son los ataques de canal lateral, ya que los entornos de ejecución confiable comparten recursos microarquitectónicos con el mundo no seguro. Esto abre la puerta a inferir datos secretos observando tiempos de acceso a caché. En el caso de las GPUs, el acceso a contadores de rendimiento de hardware puede ser utilizado para inferir el comportamiento de una aplicación y filtrar datos. Por esta razón, arquitecturas como la de la H100 deben deshabilitar estos contadores en modo confidencial, dificultando a su vez la optimización de código por parte de los desarrolladores. También existen los ataques de repetición, donde un atacante intercepta una carga útil cifrada y la reenvía posteriormente para alterar el estado del sistema o recuperar datos. Finalmente está el problema del rendimiento, ya que toda esta encriptación y desencriptación constante introduce latencia, por lo que estamos sacrificando un poco de velocidad a cambio de la garantía de que nuestros datos sean privados. Concluyendo nuestra investigación, bueno, se evidencia que la protección de los datos, tanto en reposo como en tránsito, ya no es suficiente en un entorno digital, ya que estos atributos de seguridad son delegados a la nube y a dispositivos de Internet de las cosas. Los entornos de ejecución confiable han emergido como la solución fundamental para cerrar esta brecha de seguridad. Se determina que la evolución de los entornos de ejecución confiable han pasado de ser soluciones centralizadas en el CPU a arquitecturas heterogéneas y más complejas que incluyen aceleradores de hardware. Esta transición es crítica para permitir el despliegue seguro y balancear las cargas de trabajo entre inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, donde la privacidad del modelo y de los datos de entrenamiento es prioritaria. Sin embargo, la implementación de estos entornos de ejecución confiable viene con sus compromisos, ya que el cifrado de memoria y la gestión de claves generan una latencia o un mayor ancho de banda, reducen el ancho de banda muy significativamente. Además, la seguridad de estos depende de forma intrínseca en la cadena de confianza. Si la raíz de confianza del hardware o el firmware inicial se ven comprometidos, entonces todo el sistema va a colapsar. En cuanto a cada propuesta estudiada, Sexscale y TEDA proponen soluciones innovadoras para estos problemas de escalabilidad y almacenamiento distribuido. Sin embargo, la industria se está dirigiendo a un modelo donde la atestación remota y la encriptación transparente de hardware serán estándares obligatorios, y esto va a hacer que los desarrolladores adapten sus diseños para operar bajo la asunción de estas infraestructuras.